este capítulo precioso, ¿verdad?, del libro de los Efesios. Aleluya. Y nuestro tema, ¿verdad?, en esta noche, la epístola de los Efesios. Así que vamos a orar en este instante. Padre Santo y Eterno, gracias, mi Dios, en este momento, por este tiempo tan hermoso que tú nos permites, Señor, que nosotros vivamos, Señor, en este lugar. Gracias, Señor, porque hoy podemos venir, Señor, en esta tarde delante de tu presencia y cantarte alabanzas. Podemos, Señor, también tener este tiempo precioso de escuchar tu palabra, pero queremos pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable a través de ella, que tú te muevas de una manera preciosa en cada vida y en cada corazón, que tu palabra corra y fluya, y que tu Espíritu Santo ponga, Señor, en nosotros, Señor, esa palabra hermosa que nos ayude a crecer en la fe. Padre, en el nombre glorioso de Cristo, te pedimos, Padre, que tu Espíritu esté con nosotros, que no sea parte de este lugar y que nos guíe a través de esta palabra maravillosa, Señor, que tenemos en esta noche para enseñar. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, y juntos decimos amén, amén, amén. Hermanos, Dios me los bendiga, puede tomar su asiento. Efesios, en el capítulo número 1, es un nuevo libro. Recuerden que terminamos, ¿verdad?, el libro de Gálatas, un libro muy, ¿cómo se dice?, muy bueno para la enseñanza, hermano, de una persona que ama a Cristo y que, hermano, no alcanza a comprender, ¿verdad?, la grandeza del sacrificio de Jesús, la gracia, la misericordia. Pero el libro, hermano, de Gálatas nos lo mostró claramente, amén. Nos mostró lo maravilloso, ¿verdad?, de Dios al habernos aceptado en Jesucristo a través de ese sacrificio glorioso que Él llevó a cabo hace más de 2000 años allá, ¿verdad?, en Jerusalén. Amén. En el libro de los Efesios, el apóstol Pablo empieza hablando y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están ¿en dónde? En Efeso o en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este inicio, ¿verdad?, nos enseña quién escribió la carta, quién es el que está enviando la carta y a quién se le está enviando. Así que el apóstol Pablo, ¿verdad?, es el escritor, aunque muchas personas difieren. Hay muchos teólogos que dicen que esta carta, ¿verdad?, ya que hay una gran similitud entre el libro de Colosenses y el libro de los Efesios, dicen que se escribieron casi al mismo tiempo, porque hay muchas similitudes en ellas, y que esta carta fue escrita, ¿verdad?, por un ayudante del apóstol Pablo y no directamente por Pablo. Pero la Escritura nos dice, hermano, en este pasaje, que fue el apóstol Pablo el que escribió, ¿verdad?, en este libro de los Efesios. Así que vamos a concentrarnos en el primer punto y vamos a ir directamente, hermano, a lo que dice la palabra de Dios. Diga conmigo: las grandes bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo. Grandes bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo. Amén, aleluya. Yo creo que usted, hermano, sabe que Dios nos ha dado cosas maravillosas, amén. Amén. Pero hoy en esta noche va a aprender cosas tremendas acerca de la palabra, por lo que dice el libro de Efesios, por la revelación que Dios le da al apóstol Pablo para que lo revele a los creyentes, ¿verdad?, que están en Efeso. Y dice la palabra de Dios en el capítulo número 1, verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Bendita sea la palabra de Dios. Cuando miramos el libro de los Efesios, en el capítulo número 1, verso 3 al 7, lo primero que llama la atención es lo que dice en el verso número 3. Dice que Dios, hermano, nos bendijo a nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? El Padre, Dios el Padre, nos ha bendecido
¿verdad? Con toda bendición espiritual. Amén. Oiga bien lo que dice la Escritura. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Dios, creador de todas las cosas, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Amén, aleluya. ¿Sí? Cuando hablamos de esto, quiero que usted vaya paso a paso, de acuerdo a lo que dice la Escritura, y vea lo que dice el verso número 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. En el capítulo número 1, verso 3 del libro de los Efesios, lo primero que encontramos es que Dios nos ha dado algo, hermano, que supera la imaginación nuestra. Pero lo más todavía profundo del misterio que estamos, hermano, revelando en esta noche, es que dice la Escritura que a Dios le plació, antes de que fuese hecho el mundo en el que vivimos, a Dios le plació, hermano, escogernos a cada uno de nosotros, ¿verdad?, para que anduviésemos en este camino. Aleluya. O sea, no es un asunto de que, ¿verdad? Hoy día yo tengo una gran bendición en Dios. Yo soy bendecido, ¿verdad? Porque el día de hoy Dios está derramando de su gracia. Dios, al principio de todas las cosas, antes de que pusiera las bases del mundo en el que vivimos, dice su palabra, Él ya nos había escogido. ¿Y para qué nos escogió? Para bendecirnos con toda bendición espiritual. Y dice el versículo número 4 que nos escogió de esta manera para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, a veces nosotros, hermano, cuando miramos la palabra, debemos entender lo que Dios está buscando en nuestras vidas. Dios, hermano, nos miró mucho antes de la fundación del mundo y, hermano, Él trazó un sendero, un camino precioso en donde usted y yo deberíamos de caminar en total santidad delante de su presencia. Amén, así es. Deberíamos de andar, hermanos, sin mancha, sin nada que contaminara nuestras vidas, porque la bendición de Dios fue derramada sobre cada uno de aquellos que ha conocido al Señor Jesucristo como su suficiente Salvador. Amén. Dice la Escritura que esto, dice, en amor, verso número 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, québrese poquito la cabeza. Vamos a usar nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Dios, dice la Escritura, nos predestinó. ¿Saben lo que significa eso? O sea, Dios nos predestinó. Dígale que está a su lado, Dios te predestinó. O sea, no importando lo que nosotros hacemos o no hacemos, no importando lo que nosotros éramos o no éramos, no importando cómo nosotros, hermano, tal vez éramos delante de la presencia de Dios, Dios desde antes de la fundación del mundo nos predestinó. O sea, Él seleccionó a cada uno de nosotros. O sea que Él sabía desde aquel tiempo que a usted le predicarían el Evangelio, que le hablarían acerca de Jesucristo y usted abriría su corazón. Gloria a Dios. O sea, a veces creemos, ¿cómo Dios pudo fijarse en mí? Hermano, Dios te predestinó. ¿Sí, hermano? ¿Se puede hacer preguntas? Sí, hermano, ¿por qué no? ¿Existíamos en la mente de Dios? Vamos a decir que existíamos en los planes de Dios. ¿Sí? Quiero que usted vea el orden de las cosas. Por eso, cuando llegamos al libro de Efesios, si usted, por ejemplo, va al libro de Colosenses, en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, número 17 y 18, creo, los versos, ahí dice que nosotros, hermanos, subsistimos en Él. Y en Él subsisten todas las cosas. Aleluya. Amén.
O sea que cuando usted, hermano, está hablando del plan de Dios, Dios tenía un plan. No es que estuviéramos en su mente, ¿qué haré? Dijo el Señor, voy a crear primero los cielos, voy a crear primero las estrellas. No, no. En los planes de Dios estábamos ya seleccionados, predestinados para que camináramos en este camino. Ahora, yo sé que hay un gran conflicto, hermano, en esta situación, porque cuando hablamos de la predestinación, estamos pensando que, bueno, uno se va a salvar y el otro se va a perder porque así lo decidió Dios. Entonces, ¿para qué vengo a la iglesia? Hay mucha gente que piensa de esa manera. Hay personas que creen que, bueno, si ya Dios tiene un plan y ya Dios hizo eso, ¿para qué entonces venir, verdad, y aceptar a Jesucristo como nuestro suficiente Salvador? Pero no es así. O sea, no es que Dios haya seleccionado a unos para la perdición y a otros para la vida eterna. No, Dios le dio la oportunidad a todo el mundo, a toda la humanidad, pero Dios sabe quién abrirá su corazón y quién no lo abrirá. ¿Se recuerda cuando Jesús estaba en la cruz? Dice que había dos ladrones a su alrededor. El uno le injuriaba y le decía, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvanos, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Pero el que estaba al otro lado, dice que, hermano, le gritaba al otro y le decía, que ni en esta situación tienes temor de Dios. Yo y tú tenemos por qué estar aquí. Pero él, dijo aquel hombre en la cruz, no ha hecho nada. Y le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Aleluya. Mire, yo siempre he dicho, eso es sacarse la lotería, iglesia. Porque en ese momento Cristo le dice, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya, gloria a su santo nombre. Imagínense, estaban a punto, hermano, le quedaban como unas 2 o 3 horas o menos para morir. Y en ese tiempo alcanzó la salvación. ¿Por qué no la alcanzaron los dos? Porque Dios sabía que el que estaba a este lado no abriría su corazón. Cuando usted mira el libro de Apocalipsis, hermano, nos quedamos asombrados de mirar lo que Dios dice de todo lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios ya miró el presente, ya miró el pasado, ya miró el futuro y Él ya miró toda la eternidad para que usted lo entienda mejor. Por eso, cuando la mente nuestra empieza a hacer teología sobre los pasajes de la Biblia, nos damos unos encontronazos fuertes, hermano, porque cuando empezamos a hacer teología sobre los pasajes, empezamos a pensar, ¿cómo fue que Dios tuvo la idea de hacer esto? Antes, hermano, ni tan siquiera pensar que nosotros existiríamos en alguna situación, hermano, ¿cómo se dice? Creíble en el mundo en el que vivimos. ¿Sabe cuántas generaciones estamos hablando? ¿Sabe lo que dice, hermano, los que, hermano, estudian, hermano, el mundo en el que vivimos? Que el mundo tiene millones y millones de años, ¿sí o no? Pero sin embargo, Dios ya lo había predestinado a usted para que usted caminara limpio y sin mancha en este camino. Aleluya. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo hizo Dios? Dice, en amor, habiéndonos predestinados, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro ¿qué? Afecto de su voluntad. O sea que, ¿qué tuvimos que hacer para alcanzar la salvación? Nada. ¿Qué tuvimos que hacer para creer en Cristo? Nada. Mire, ¿cuántos saben lo que se necesita para creer en Jesús cuando todavía eres inconverso? ¿Qué se necesita para creer en Jesús cuando eres inconverso? ¿Alguien sabe eso? ¿Sí? ¿Qué se necesita? Fe. Ahora, ¿el inconverso puede tener fe? Fíjese bien lo que le estoy preguntando para que vea lo que estamos hablando. ¿El inconverso puede tener fe? No. Aunque ellos dicen que tienen fe y que creen en esto y creen en aquello, pero cuando usted mira la palabra, usted notará que la Escritura dice que el dador y el consumador de la fe es Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿quién es el que da la fe? Cristo Jesús. Ahora,
¿Por qué creímos nosotros? Aleluya. ¿Por qué creímos nosotros? Porque ya estábamos predestinados. Mire, ¿cómo es posible que hayamos nosotros, hermano, caminado por este mundo y andado en religiones y andar, hermano, en tantos asuntos, hermano, perversos de lo que se conoce por religión en el mundo, y nunca pudimos creer en Cristo? Por más que lo mirábamos ahí, hermano, crucificado, por más que hacíamos ciertos pasajes de la Biblia en rezos, nunca pudimos tener fe. La palabra no hallaba cabida en nosotros. La palabra no hallaba, hermano, no hallábamos nosotros deleite en ella. Pero un día algo cambió y tuvimos fe, porque era la predestinación de Dios. No es que nosotros hayamos hecho algo para recibir esa fe. No, Dios ya sabía en qué momento se iba a depositar, hermano, esa pequeña semilla de fe en nosotros, y automáticamente aceptaríamos a Jesús como nuestro suficiente Salvador, porque así lo había decidido Dios por su mera voluntad. Aleluya. El apóstol Pablo está hablando con los efesios y les está diciendo lo que ellos, hermano, tienen que entender, lo que ellos tienen, hermano, que recibir en su mano. Dice la escritura en el verso 6, ¿para qué hizo Dios esto? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, por un momento vea, ¿por qué es que nosotros somos para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual, hermano, nos hizo aceptos en el amado? Cuando miramos nuestra vida y entendemos lo que sucedió en nosotros, entendemos que no hay ni una sola cosa, por más mínima que usted, hermano, pueda entender, que haya servido para que nosotros nos acercáramos a Jesús. No hubo, hermano, ni tan siquiera, hermano, una cosita leve de nosotros, hermano, de decir, yo quiero a ese Cristo, ¿verdad? Jesús que murió en la cruz del Calvario. No hubo nada de eso. Hermano, nosotros estábamos totalmente, hermano, alejados, perdidos, hundidos en el pecado y gobernados por el mismo diablo. Aleluya. Por eso, cuando dice la palabra, el apóstol Pablo en el verso número 6, dice, según el puro afecto de su voluntad, la parte final del 5, dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, nosotros, hermano, el día de hoy podemos decir que somos un milagro del Señor Jesucristo en esta tierra. Le damos honra, gloria, alabanza, porque Dios hizo algo que yo jamás, hermano, lo hubiera hecho si Él no me ayuda. Usted es una alabanza para Dios, porque usted tiene un testimonio. ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿De dónde la sacó el Señor? ¿De dónde lo trajo a usted, hermano, a su redil? Aleluya. En la iglesia se compone de diferentes tipos de personas, hermano, pero todos nosotros podemos decir gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios por su amor, gracias a Dios por haberme rescatado de ese lugar donde yo me encontraba. Aleluya. Solo por el puro afecto de su voluntad. Y termino con el verso 7 que dice, en quien tenemos que redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aleluya. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos escogió en el antes de la fundación del mundo para que anduviésemos sin mancha. Nos predestinó para ser hijos de Dios. Y el verso 7 dice que nos dio la redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Aleluya. Hermoso eso, ¿no? Punto número 2. La riqueza de su gracia. Diga conmigo, la riqueza de su gracia. Esa es su gracia. Si leemos del verso 7 al 14, quiero ir
en estos versos. Vamos a leerlo. Dice, voy a leer el verso 8. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. Primero, la redención por medio de su sangre. El plan de Dios antes de la fundación del mundo, antes de que Adán y Eva pecaran, antes de que el diablo engañara a Eva, antes de que Eva le diera verdad a comer del fruto prohibido a Adán, ya Dios tenía hecho un plan completo de todas las cosas. Él ya había planeado la redención por medio de la sangre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Alcanzarnos a todos aquellos que fuimos, hermanos, predestinados, 2 veces lo dice, ¿verdad? Para ser adoptados hijos de Dios. Amén. No, mire, esto me llamó la atención porque aquí no hay ni la más remota oportunidad, no hay ni la más mínima oportunidad de que alguno de nosotros pueda decir que hizo algo para alcanzar la gloria. Por eso el Señor dijo, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Ven? Usted no puede llegar al cielo porque es bueno. Hay gente que piensa, oh, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. Pero no pueden llegar al cielo por eso. Tienes que entrar por la puerta porque así lo predestinó Dios por su pura voluntad. O sea, Dios, hermano, estableció un camino, estableció una puerta, Él estableció un orden divino para poder heredar las bendiciones de Dios en Cristo Jesús. No importando, hermano, de dónde vengas, de dónde seas, quién seas, a qué te dediques, no importa nada de eso, porque no podemos nosotros decir que hicimos algo para que el poder de Dios o el Espíritu de Dios se derramara sobre nosotros. Mire, lo maravilloso de esto. Dice el verso 8 que al conocer nosotros el sacrificio de Jesús, de cómo nos perdona, hermano, todos nuestros pecados según las riquezas de su gracia, dice el verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Amén. ¿Cuándo conocimos nosotros que éramos pecadores y que estábamos destituidos de la gloria de Dios? Cuando Dios nos dio la oportunidad de creer en Cristo. ¿Sí? Mi mamá por muchos años, creo que como por unos 10 años, fue mormona. Aleluya. Y se hacían las reuniones en casa, ustedes saben, hacen como células en casa. Y ahí se llevaba a cabo todo el evento. Y iba mucha gente, me acuerdo que iban muchas personas. Y mi mamá estaba muy metida en esos asuntos del mormonismo. Pero mi papá era católico de hueso colorado. Él era aferrado y se enojaba cuando mi mamá hacía los eventos de ese tipo ahí en la casa. Se salía para afuera y los dejaba solos. Y yo a veces me sentaba a escuchar lo que decían, pero por una oreja me entraba y por la otra me salía. Yo nomás lo que quería era, hermano, estar mirando las muchachas que iban, hermano, porque estaba jovencillo, que iban a esa reunión y luego bien elegantes, no iban vestidas como las de ahí de mi barrio, hermano, no, iban bien elegantes, se vestían muy decentes, hermano, y pues llamaban la atención y yo por eso me quedaba.
En los 10 años que estuvimos, hermano, teniendo esas reuniones y que se estuvo haciendo continuamente esos servicios, nunca se me pegó nada. Aleluya. Yo viví toda mi vida pensando que la religión, hermano, tradicional, puedo hablar con libertad, ¿verdad? Acabo de no puedo. Aleluya. No puedo. En la religión tradicional, ese era el centro de mi vida. Y para mí, doña Lupe era lo máximo, hermano. Ella era, en verdad, la madre de Dios, decía yo. Porque así me lo habían enseñado. Por ella estuve a punto un día de golpear a un fulano que se rió de mí por la fe que tenía en esa imagen. Fíjese lo que es, hermano, estar metido en una religión. Y, hermano, cuando yo estaba en esa situación, yo no podía entender que era un pecador. Yo creí que era bueno. Yo creí que, hermano, yo vi a otros que estaban peor que yo y dije, no, yo no soy como ese. No. Yo me daba ánimo solo. Pero había algo dentro de mí que estaba inconforme, pero yo no lo entendía. Y cuando usted estaba bajo las opresiones de las potestades diabólicas, nosotros no podíamos entender que era gracia, que era misericordia, que era amor, que era perdón. No podíamos entender nada de eso porque nosotros estábamos muertos, dice la Escritura. Y cuando hablamos de un muerto, usted sabe lo que es un muerto, ¿sí o no? Un muerto está ahí en tinieblas, está, hermano, sus ojos cerrados, no tienen la capacidad de hacer nada por su propia cuenta. Por eso el apóstol nos dice a nosotros que así nos encontró Dios. Amén. Ahora, al encontrarnos Dios así, Dios hace un milagro con nosotros. ¿Se recuerda cuando, hermano, el Señor Jesús iba llegando a la ciudad de Naín? Él venía llegando con todos felices, contentos, y de la ciudad de Naín, la ciudad de la felicidad, venía saliendo una mujer que traía a su hijo en un féretro y todos venían llorando y la mujer era el único hijo que tenía. Ahora, ¿qué hizo Jesús cuando miró aquel cuadro, verdad, tan triste que se presentaba ante una multitud gloriosa? Oiga, Él llegó y tocó el féretro que venían sacando y dice la Escritura que el joven se levantó. ¿Sí o no? Este fue el milagro que Dios hizo con nosotros. Dios nos encontró a nosotros muertos. Pero vino Dios y dijo, este ya estaba en los planes de Dios, aleluya. Y tocó su vida y lo levantó de ese lugar. Y usted abrió los ojos y se dio cuenta que necesitaba la misericordia de Cristo Jesús, el perdón de sus pecados. En ese día reconocimos la bajeza que había. Mi hermano, cuando yo me enfrenté al Señor Jesucristo a través de su palabra, yo me sentí miserable. Yo me miré a mí mismo y me sentí avergonzado. Yo me sentí, hermano, como una basura delante de Dios, aleluya. Pero Dios en su misericordia no me trató de esa manera. Él extendió sus manos y me dijo, a partir de este día, eres hijo de Dios por medio de Cristo Jesús, aleluya. Usted es un hijo de Dios. Amén. No porque usted quiera ser hijo de Dios. Dios ya tenía un plan para usted desde hacía muchísimos años. No tengo ni siquiera los años, hermano, precisos para decírselo, ¿sí? Pero dice la Escritura, el propósito era reunir, dice, todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Por qué? Porque en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora, qué bonito es todo lo que le estoy diciendo, ¿verdad que sí? Dios nos predestina. Dios, hermano, desde antes de la fundación del mundo, escogió a cada uno de nosotros y a muchos otros más que van a nacer en este mundo o que han nacido el día de hoy o que están a punto de nacer. Dios sabe cuántos de ellos van a ir a la gloria de Dios, pero aquí viene un punto. Cuando nosotros hablamos de la redención, todo el propósito de Dios estaba en Cristo Jesús. En Él, en el cumplimiento de los tiempos, dice la Escritura, Él iba a darnos una herencia. Amén. Cuando
usted está hablando de lo que Dios hizo, yo estoy conforme, hermano, con lo que Dios hizo. Mire, hay una tradición religiosa que le vamos a decir que es pagana, que creen que 144,000 de sus filas van a ser los que van a llegar a la gloria de Dios, escogidos por Dios. Usted sabe de lo que estoy hablando. 144 solamente. Pero sin embargo, ahora ellos creen que los que no figuren entre los 144 se van a quedar en la tierra. Aquí va a ser el lugar donde ellos van a tener su tierra eterna para siempre. Fíjense bien. Si Cristo Jesús, si la Biblia nos dice que el Padre escoge todo para los tiempos en Cristo Jesús, entonces Dios tenía que darnos, por lo que Él hizo con su Hijo, una prueba de garantía que usted verdaderamente es un hijo de Dios. ¿Sí? Mire, si usted adopta a un niño, usted va a un lugar, aquí en Estados Unidos, a un lugar y usted quiere adoptar a un niño, usted escoge al niño, le dan al niño, qué sé yo, no sé cómo lo hacen eso, pero usted escoge a un niño o una niña y luego le dan a usted papeles para firmar, ¿verdad que sí? En esos papeles que usted firma, hermano, usted pone que aquel niño que ha adoptado, ¿sí?, ahora pasa a ser legalmente delante de la sociedad su hijo, aunque no haya nacido de usted, ¿verdad que sí? Legalmente ese niño tiene todos los mismos derechos que usted tiene, de su casa, de su hogar, de su riqueza. El niño tiene, hermano, la herencia porque usted lo adoptó y usted firmó y usted lo llevó a su casa y usted, hermano, hizo un pacto, ¿verdad?, de que iba a cuidar a ese niño o a esa niña. Ahora, Dios a través de Cristo, dice la palabra, que nos dio, hermano, a nosotros la redención. O sea, nos adopta, nos dice, ahora tú eres hijo mío por medio del sacrificio de Cristo. Oh, está perfecto eso, aleluya, gloria a Dios. Yo me conformo con algo así. Pero Dios no. Dios no se conformó con hacer eso, sino que en el verso 12 dice la palabra, a fin de que seamos para alabanza nuevamente, vea otra vez, de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, que eran los judíos. ¿Ven? Pero dice, verso 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis que sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, le voy a dar el verso 14, querido, leerlo esto para que usted vaya viendo mejor. Dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Ven? Si usted mira la historia bíblica y va hasta el libro de Génesis, encontraremos que dice el Señor, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad que sí? Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad que sí? Y dijo Dios, el Verbo, que se hizo carne, según San Juan, capítulo número 1, en adelante. Ahora, ¿puede usted entender que el Espíritu Santo de Dios nunca fue dado para habitar en la persona o en un humano? Dios nunca, hermano, eso es algo, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí me explico? Es como dice la Escritura, que Él es el que conoce lo más profundo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, hermano, nunca fue dado para habitar físicamente en la vida de un ser humano.
Pero la promesa de Dios, para que nosotros entendiéramos que usted y yo somos hijos de Dios, Dios puso un sello sobre nuestras vidas, y el sello es el Espíritu Santo de Dios, y nos dio las pruebas, que es las arras del Espíritu. ¿Usted ha oído alguna vez hablar de las arras? ¿Qué son las arras? Las arras son unas moneditas que se le dan a una persona cuando se está casando con otra persona, ¿verdad que sí? O sea, una mujer con un hombre, ¿verdad? Traen una cajita que trae muchas arras, algunos son de oro, otras son chapeadas, algunas son de plata, dependiendo, ¿verdad?, la persona que va a contraer ese matrimonio delante de Dios. Pero ¿qué quiere decir las arras? ¿Qué significan las arras? Las arras, hermano, es el compromiso que la persona está tomando de compartir sus bienes con la otra persona. Si usted se casó sin arras, hermano, arregle eso pronto, por favor, en su matrimonio. Sí. Porque a veces, hermano, a veces pensamos que lo económico es solamente de la persona que gana el dinero, pero en una relación matrimonial no. En una relación de matrimonio hay un compartimiento de bienes. ¿Me explico? Ahora, ¿por qué Dios nos dio ese compartimiento? ¿Por qué Dios quiso darnos, hermano, de su Espíritu Santo a nosotros? Porque dice, el verso número 13, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y cuál era la promesa? La herencia de Dios era que a través de esta promesa, dice, es que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, usted y yo tenemos una herencia. Y la herencia es que un día heredaremos la vida eterna allá en su gloria. Ahorita es una promesa. ¿Amén? Ahorita es una promesa. Usted tiene la promesa de Dios de que usted, hermano, va a llegar a la gloria de Dios, va a entrar en el reino de los cielos. Amén. Pero cuando hablamos de lo que dice la Escritura, para Dios sellar ese contrato o cerrar ese pacto con nosotros, Él puso la presencia del Espíritu Santo en la vida nuestra. Aleluya. La pregunta es, ¿por qué el Espíritu Santo de Dios está en nosotros? Lo vamos a ver en el siguiente pasaje. Porque el Espíritu Santo de Dios fue el que levantó de la muerte a Jesús. ¿Verdad que sí? El Espíritu Santo de Dios fue el que levantó de la muerte a Jesús. Acuérdese, cuando hablamos del Espíritu Santo, nosotros estamos diciendo que la presencia del Espíritu Santo está con nosotros y un día vamos a morir. Pero cuando suene la trompeta, aquel Espíritu que levantó de los muertos a Jesús nos levantará también a nosotros para cumplir el pacto que Dios hizo con aquellos que creyeron en Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria, iglesia. Denle honra y gloria al Señor. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Y ya le dio la vuelta completa. Nada. Él nos predestinó, Él nos dio la fe, Él nos dijo que somos sus hijos, Él nos da la promesa y Él nos va a levantar para que entremos a la gloria de Dios. Gloria a Dios. Sí, hermano. Por eso dice aquí que hasta la redención de la posesión adquirida, Claro. que es cuando ya se va a cumplir la El promesa. tiempo, sí, hasta que suene la trompeta. Imagínense, vamos a entrar a la gloria de Dios. Aleluya. Y yo le digo, vamos a entrar así como... Esta es tu herencia. Esta es tu herencia. Pero esto fue lo que Dios te prometió. Para esto Dios te predestinó. Esto es lo que Dios quería darte. Aleluya. Esto es lo que Dios... Mira, hermano, a veces uno dice, yo no estoy entendiendo por qué la gente no entiende lo que Dios dice en su palabra.
es que Dios tiene planes para toda la humanidad. La Biblia dice, el apóstol Pablo hablando, dice que unos vasos son utensilios, ¿verdad?, honrosos que se utilizan en lugares preciosos. Pero hay otros que no son así. Hay otros que no se van a utilizar en las cosas de Dios. Y hay algunos utensilios, hermano, que no van a servir para nada de lo que tenga que ver con las cosas santas. Aleluya. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? La única cosa que podemos hacer es orarle a Dios, pedirle a Dios, rogarle a Dios que cambie esa idea si alguno de nosotros está en ese camino de perdición. Por eso, hermano, en esta noche yo le digo, usted tiene de parte de Dios una elección gloriosa. Dele honra, gloria, alabanza al Rey de los Reyes, porque si no fuera por esa elección, usted estaría perdido, hermano. Estaríamos caminando a la perdición eterna. Estaríamos caminando en oscuridad y negrura. Estaríamos caminando al lago de fuego. Gracias, Señor, por haberte acordado de nosotros y por habernos predestinado para llegar a tu gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, porque no hay nadie que pueda hacer nada, nadie que pueda hacer nada para aceptar a Jesús como su suficiente Salvador. Y ojalá que esta palabra, hermano, en los que van a ver el video en diferentes partes del mundo, puedan entender es, no podemos hacer nada. Si la misericordia de Dios no se extiende sobre esa persona, no puede hacer nada. Aleluya. No podemos entrar, aunque sea difícil de entender, pero ninguno de los que estamos aquí hicimos nada para venir a Cristo. Nada. Fue Cristo el que se acercó a nosotros. Fue Dios el que envió a alguien. Fue una persona el que nos trajo el Evangelio. Y Dios fue el que puso la semilla de fe para que creyéramos. Dios. ¿Por qué? Porque estaba en los planes de Dios. Vamos a terminar porque el tiempo nos da. Amén. Aleluya. Verso número 15 en adelante para terminar. Y vea lo que dice. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vea el siguiente verso. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vamos a detenernos en esos dos versos, porque aquí es donde quiero que usted vea lo maravilloso del propósito de Dios. ¿Cuántos son salvos en este lugar? Amén. Amén. Y somos salvos por gracia. Amén. Solo por gracia. Pero Dios estableció, dice su palabra en Efesios capítulo 1, verso número 16 y 17. Dice la Escritura que Dios estableció este camino para que el Dios de nuestro Señor, verso 17, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé que espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Ven? Mire, ¿cuántos anhelan llegar a la gloria de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren entrar en el reino de los cielos? La pregunta es, ¿cuánto conoce usted de la herencia que Dios le ha dado? ¿Sí? Porque si usted no tiene conocimiento de lo que Dios le ha dado, tal vez usted esté caminando en un camino equivocado, o vaya en una dirección equivocada, o tenga un objetivo errado. ¿Sí? ¿Me explico? Porque el propósito de Dios es que al darse cuenta, hermano, al darme yo cuenta de mi situación, estaba perdido. Si no hubiera sido por su misericordia, porque a Él le plació, porque lo predestinó desde antes, porque así Él quería. Hermano, cuando yo me doy cuenta de eso y entiendo lo que dice,
ahora Dios me llama a conocer más lo que Dios me está dando en Cristo Jesús. Amén. Y si usted está destinado a llegar a la gloria de Dios y Dios ya lo trajo, está en el redil, pero usted no ha puesto su sabiduría en conocer la herencia que Dios le está preparando o le ha preparado, usted pudiera estar caminando en una dirección equivocada. Porque el que no sabe a dónde va, nunca va a llegar. ¿Me explico? Si usted no sabe a dónde va, usted jamás podrá llegar. Cuando nosotros, hermanos, miramos la palabra, dice el Señor, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Aleluya. O sea, Dios, hermano, no, Dios no quiere que la gente se pierda. Pero ahora por un momento piense, qué triste va a ser que estamos en la iglesia, estamos en Cristo, fuimos predestinados por Dios y al final de los tiempos nos avientan al lago de fuego. ¿Se recuerda cuando dice la Escritura, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos? ¿Sí? ¿Se acuerda de esa escritura en los evangelios? También dice, en aquel día muchos van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les va a decir, apártense de mí, hacedores de iniquidad, nunca los he conocido. Acuérdense de las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes, que todas tenían aceite, pero 5 eran prudentes y 5 imprudentes. O sea, ¿por qué imprudentes? Porque no cosecharon suficiente aceite. Y en el tiempo de la tardanza de la venida de su Señor, se les acabó el aceite. Amén. Ahora, ¿cómo podemos nosotros perder aceite? Porque la pregunta sería esa. ¿Cómo podemos nosotros perder aceite? Aleluya. Hay una cosa que siempre, hermano, descuidamos, porque el enemigo, esa es su lucha contra nosotros. Y lo que siempre descuidamos es la lectura de su santa palabra. ¿Y qué digo la lectura? El escudriñamiento de su palabra. ¿Sí o no? Porque pensamos que la obligación es del pastor. Él es el que tiene que quemarse las pestañas y pedirle al Espíritu Santo, es verdad, que le revele y que le... No. Está muy bien todo eso, pero usted tiene la obligación de llenar su aceitera con el aceite de la palabra de Dios. Porque si usted descuida esta palabra, hermano, está descuidando la herencia gloriosa que Dios planeó antes de la fundación del mundo para tu vida. Y si la descuidas y la pierdes, no vas a recibir nada. Aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, no hicimos, mire, esto es glorioso, no hicimos nada. Usted sabe lo que a Dios le costó darnos lo que le estoy diciendo. ¿Sabe que Dios tuvo que entregar a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario para morir por nosotros los pecadores, para que pudiéramos entrar al reino de Dios? Y cuando usted, hermano, empieza a fallarle a Dios en la oración, la lectura, la congregación, el ayuno, hermano, estás tomando en poco el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estás tomando en poco las cosas de Dios. ¿Tú crees que Dios se agrada con eso? Aleluya. ¿Ah? ¿Cree que Dios está feliz de ver que nosotros le estamos, hermano, fallando a Dios en algo que debería de ser tan profundo para nosotros? Las cosas de Dios, hermano, deberían de ser el mayor tesoro de nuestro corazón. La Biblia dice, donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Aleluya.
¿sí? Y nuestro tesoro deben de ser todas aquellas cosas que estén impregnadas con la herencia que Dios me dio. Aleluya. Por eso, cuando usted está mirando la palabra de Dios, hermano, y mirando lo que el apóstol Pablo está diciendo, permítale a Dios que le alumbre su entendimiento en esta noche, iglesia. Deje que Dios le abra su entendimiento y vea con los ojos del Espíritu lo que se está perdiendo. Gloria a Dios. No es solamente, hermano, oh sí, el cielo, la gloria de Dios, ah, qué tremendo, gracias Señor. No, se trata de que entiendas, hermano, que esta es la lucha que mantenemos contra alguien que se llama diablo, Satanás, el padre de toda mentira, el engañador de todos los tiempos. Esta es la lucha que mantenemos con él. Él está terco a que tú no llegues y nosotros queremos llegar, aleluya. Dios. Ahora, ¿por qué es que muchas veces descuidamos, hermano, lo que Dios nos ha dado? Porque no nos ha costado nada, y lo que muchas veces no cuesta, hermano, fácil lo perdemos por el camino. Por eso el Señor dijo, cuiden vuestra salvación con temor y temblor, aleluya. ¿Por qué? Porque lo más preciado que Dios me ha dado es la herencia en Cristo Jesús para los que hemos creído en el sacrificio que Él hizo por nosotros los pecadores, el derramamiento de su sangre. Y eso no fue poca cosa. Eso no es poca cosa. Que Él haya muerto por mí en una cruz, eso no es poca cosa. Aleluya. Oh sí, hermano, ponga las cosas en orden. Eso no es poca cosa. Yo no merecía que Dios enviara a su Hijo a morir por mí en ese lugar, y mucho menos de la forma que murió. El pecador era yo, no Cristo Jesús. Pero dice la Escritura, Él tomó mi pecado y fue a la cruz. Así que yo no puedo tomar en poco, hermano, ese sacrificio. Porque si yo tomo en poco ese sacrificio, hermano, créamelo, estoy perdido ya. Qué triste, hermano, que estuvimos un día en la iglesia. Mire, hay tantos testimonios de gente que ha estado en la iglesia. ¿Se acuerdan de Elvis Presley? Elvis Presley estaba en una iglesia cristiana. Cantaba cantos al Señor. Redecido, Señor Cristo. Redecido. No falta que le hagas así, ¿verdad? Ese canto lo cantó Elvis Presley. ¿Y cómo terminó sus días? ¿No cree que es, hermano, cuántos muchos más hay que empezaron aquí el PUM? ¿Te acuerdas del PUM? No sé qué tanta cosa anda haciendo, tanta religión está metido. Pero estuvieron, hermano, eso es por mencionar algunos que son conocidos. Estuvieron en el lugar de la bendición, y ojalá que lo oigan, hermano. El perdido del Puma que está tan metido ya. Que oiga este mensaje, hermano, a través de la internet. Pero, hermano, estuvieron en el lugar de la herencia, tenían la promesa de Dios, pero descuidaron su caminar en Cristo. Tuvieron en poco el sacrificio de la cruz. Aleluya. Y muchos, hermano, dentro de la iglesia están en la misma condición. Para ellos es más importante cualquier otra cosa que lo que Dios dice en su santa palabra. Y no hacen ningún esfuerzo, hermano, por preocuparse de mirar la herencia que Dios les ha dejado. Aleluya. Por eso el verso 18 es la clave de lo que Dios nos está diciendo. Dios nos predestina, Dios nos escoge. Antes de la fundación del mundo, Él sabía que en Cristo Jesús nosotros seríamos adoptados. Entonces Él pone un sello, nos da las arras de su Espíritu Santo. Él comprueba que usted y yo vamos a la gloria de Dios. Es nuestra herencia, pero, aleluya, tenemos que aprender, ¿sí?, a conocer. Ahí está mi... Para que sepas, dice la Escritura, verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas. ¿Qué es? Para que sepa qué. ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál es mi esperanza? Mi esperanza es que un día vamos a llegar a la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Dígale al que está a su lado, esa es mi esperanza. Un día vamos a llegar a la gloria de Dios. Amén. Oiga bien eso. Pero ahora yo quiero que usted vea lo que dice la Escritura. Dice,
no solo, hermano, nos ha llamado a tener esta esperanza, sino que Él nos ha llamado a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes les hubiese gustado, así con un corazón sincero, conocer a Jesucristo cara a cara? ¿Sí? ¿A cuántos les hubiese gustado mirarlo cara a cara? Amén. ¿Ven? ¿A cuántos de ustedes les hubiera emocionado, gustado, qué sé yo, haber tenido la experiencia que Juan, el apóstol amado, tuvo en el libro de Apocalipsis, cuando oyó una voz y volteó su cara y miró a alguien semejante al Hijo del Hombre? ¿A cuántos les hubiera gustado tener una experiencia como esa que Juan tuvo? Aunque hubiésemos caído como muertos. ¿Se recuerda? Miró al Hijo del Hombre glorificado. ¿Ven? Fíjense bien lo que le estoy diciendo. Yo tengo una herencia, dice. Yo quiero que el Señor me revele, me hable a mi entendimiento, me haga, hermano, me alumbre los ojos para que entienda cuál es mi esperanza. Mi esperanza es su reino. Yo quiero llegar a su gloria. Ese es todo el objetivo que hay. Pero la herencia que Dios me ha dado a través de su palabra es que un día conoceremos a Dios, el Padre, el Señor creador de todas las cosas, a Cristo Jesús en su gloria. Aleluya. Cara a cara. ¿No? A ver qué pasa. Conoceremos a Dios cara. Gloria a ¿Sabe Dios. cuál era el sentido de Moisés? Déjame ver a tu gloria. ¿Sí? No le pidió a Dios, quiero conocerte, le dijo, quiero ver tu gloria. ¿Verdad que sí? ¿Por qué le dijo, quiero ver tu gloria? Porque Moisés hablaba con Dios cara a cara cuando se metía en la tienda. Así que lo que Moisés quería era contemplar, hermanos, ¿saben lo que es ese lugar? La gloria de Dios. ¿Saben cuántos ángeles, arcángeles, serafines y querubines le brindan honra y alabanza al Señor Dios Todopoderoso? ¿Saben cuántos ángeles, hermanos, suenan sus voces, hermano, al mismo tiempo para decirle a Dios, santo, santo, santo? ¿Saben lo que es estar en medio de una multitud, hermano, que alaba y glorifica el nombre de Dios? ¿Sabe cómo se estremece la gloria de Dios cuando el reino de los cielos empieza a pronunciar alabanza al Rey de la Gloria? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros en esta noche por un momento ser llevados a ese lugar y presenciar lo glorioso de una adoración celestial al Señor de toda la gloria? Solo imagínense por un momento. Por eso el apóstol Pablo nos dice, bendito sea el Señor, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aleluya. Esa es tu herencia, esa es mi herencia. Eso es lo que Dios previno para este pecador arrepentido, hermano, perdonado por la misericordia de Dios, aleluya. Porque a Él le plació hacerlo de esa manera. Porque Él, hermano, no sé, hermano, qué andaba pensando Dios cuando, hermano, dijo, yo quiero a este, a aquel y a todos estos que están en esta iglesia, tráiganlos al redil. Aleluya. Cuando yo miro eso, no me canso de decirle, gracias Señor por todo lo que has hecho. Gracias, oh Dios, por tu misericordia. Y yo quiero conocerte cada día más y más y más. Aleluya. Hasta el último día de mi vida. Dios nos dio algo tan grande que no podemos ignorar, hermano, lo que Dios nos ha dado.
Imagínense que somos seres humanos y la Biblia dice, nos hizo templo y morada de su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Como decimos, ¿verdad? Esas son palabras mayores. Eso no es cualquier cosa. Saber que usted es templo y morada de su Espíritu Santo, eso es glorioso. Pero ese es el sello de Dios para que entienda que usted tiene una herencia gloriosa en Cristo Jesús. Terminemos en esta noche, hermano, para irnos felices a nuestra casa. Dice que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y verso 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oh, ¿a quién, hermano, sometió? ¿Quién es el cuerpo, verdad, de Cristo Jesús? La iglesia. Él es nuestra cabeza. Nosotros somos la iglesia y, hermano, pasamos a ser el cuerpo, hermano, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria a Dios. Usted, hermano, tiene una promesa maravillosa de parte de Dios. No la desperdicie. No